Hola, bienvenidos. Gracias por participar en este nuevo webinar que damos lugar con el equipo de Help Systems. Hoy nos convoca el estado de la seguridad IBMI en este año 2020. Eh, los invitamos a seguir conectándose y cualquier duda que tuvieran, por favor, que nos lo hagan saber a través del panel de preguntas. Para comenzar, me voy a presentar. Mi nombre es Amneris Teruel. Estoy en las oficinas de Help Systems en Buenos Aires y hace mucho tiempo que ya estoy trabajando con la plataforma IBMI, muy vinculado a lo que es monitorización, automatización y seguridad, ¿sí? Y en este caso vamos a trabajar sobre un tema de seguridad que ya venimos trabajando hace muchos años y qué paso a contarles, ¿sí? En este webinar vamos a desarrollar un poco el contenido de este estudio y les cuento un poco de qué trata este estudio de la seguridad en la plataforma IBMI. Es un estudio que nosotros hacemos anualmente y lo que buscamos es que el estudio sea de ayuda a todos los que estamos trabajando en la plataforma IBMI, profesionales vinculados a la operación, a la administración, al desarrollo, personas vinculadas a auditorías, para que con este estudio se haga más evidente cuáles son quizás las dificultades o los desafíos que nos enfrentamos en el mundo de hoy con la seguridad en esta plataforma. También queremos con este estudio remarcar algunos temas que las regulaciones nos exigen, ayudar a entender un poco qué es lo que nos piden, ¿no? A veces las regulaciones no son claras o son un poco genéricas, entonces con este estudio queremos ayudarlos un poco en esa orientación. Y quizás como objetivo, como consecuencia de un objetivo, de un estudio como este, ayudarlos a que al momento de tener que definir planes de trabajo, asignar presupuestos, que lo puedan hacer de la manera quizás más orientada a las necesidades, que el estudio pueda ser para ustedes un respaldo donde puedan justificar proyectos, inversiones, ¿sí? Así que esperamos que sea de gran provecho para ustedes. ¿Cómo hacemos este estudio? En realidad, lo que hacemos a lo largo del año es recolectar información. Este estudio lo venimos haciendo hace mucho, desde el 2004, o sea, ya hace 16, hace 17 años que lo estamos llevando adelante, y siempre lo hicimos con la misma metodología, recuperando información a lo largo del año en base a los Security Scan. ¿Qué son estos Security Scan? Help Systems, como un servicio gratuito a todo el mercado, lo que hace, lo que ofrece es una actividad de que podés escanear tu IBMI de manera gratuita con un software que nosotros proveemos de forma gratuita y que ese scan es muy rápido, dura 3 minutos, no es intrusivo, se puede hacer mientras la máquina está activa y productiva. Y lo que hace este scan es entregar un informe que marca vulnerabilidades. Básicamente controlamos algunos temas que ahora después voy a entrar más en detalle. Entonces, marca esas vulnerabilidades. Ese resultado del scan es propiedad del usuario, o sea, del cliente que hace el scan. Sin embargo, nosotros sugerimos y pedimos que si el cliente quiere compartir esa información con Help Systems, lo haga, ¿sí? Para todos aquellos que comparten la información, ¿sí? Con toda la información que ellos comparten, nosotros hacemos ese estudio. Así que gracias a todos los que hayan colaborado con esta información. Y si ustedes en el próximo tiempo hacen un security scan con nosotros, sepan que si comparten los resultados de su scan con nosotros, van a formar parte de las estadísticas del estudio del año que viene. Así que, bueno, gracias, porque esto es voluntario, digamos, la participación, y bueno, clarísimo está decir que es anónimo, ¿no? En ningún momento eh, eh, decimos ni quién es, ni de dónde viene la fuente de información, y además el scan no
registra datos de negocio, datos de usuario en absoluto, sino simplemente toma métricas y estadísticas. Como les decía, el estudio se hizo en el 2004, el primero, y bueno, con todos los años que van sucediendo, realmente es muy rico incluso en el análisis de tendencias, ¿sí? Y muchas veces nos preguntan, bueno, pero estos personas o organizaciones que participan en el estudio son muy abocados a la seguridad o conocen mucho o poco de seguridad. La verdad que eso es difícil saberlo. Hay veces que uno puede pensar, bueno, si son personas que hacen un scan es porque están muy comprometidos con la seguridad, entonces podríamos decir que el público que responde a este estudio es muy abocado a la seguridad. Podría ser una mirada, pero también podría ser a la inversa, es decir, que hacen scans porque desconocen cómo está su sistema, entonces están alejados de la seguridad y quieren saberlo. Bueno, no hay respuesta. Simplemente decirles que toda la información que recolectamos es de, digamos, organizaciones que voluntariamente la han compartido con nosotros. El estudio tiene este look and feel, está en español y recorre, digamos, diferentes temas. Nosotros lo que hacemos es darles como una estadística en función de las buenas prácticas, de las regulaciones, nos basamos mucho en COVID para definir, digamos, o evaluar cómo están los equipos, ¿sí? Y damos un informe de esta naturaleza, que de hecho, además de emitir el informe, nosotros ofrecemos tener una charla con un especialista de IBMI durante una hora, mirar el informe juntos, compartir ideas, ¿no? Y las temáticas que vemos son varias: el acceso a las redes, la autorización pública de las bibliotecas, cómo están los usuarios, la seguridad en general del sistema, los valores de auditoría, quiénes tienen privilegios, quiénes no. Y antes de avanzar, me gustaría saber de parte de ustedes, ¿sí? Quería proponerles una encuesta muy simple, ¿sí? Así que les quería preguntar si ustedes ya leyeron con anterioridad estos estudios, ya que venimos desde el 2004, y que me digan si ya lo leyeron, si no lo leyeron, o si lo leyeron, si le ha sido de ayuda, ¿no? Porque esto también para nosotros es importante saber el impacto que tiene en el mercado, ¿sí? Si tenemos cosas por mejorar o no. Así que a quienes ya hayan leído y hayan reincidido en este webinar, gracias, porque evidentemente es algo que sí les sirve, ¿sí? Bueno, vamos a cerrar la encuesta. Y aquí hay un 50% que está diciendo que nunca lo leyó, ¿sí? A buena hora, bienvenidos a esta nueva información, y sepan que cuando termine este webinar les vamos a mandar la grabación del webinar y el informe en PDF bien concreto con los resultados, ¿sí? Y el otro 50 dice que sí, que ya lo ha leído, y un 10 dice que ha sido de gran ayuda. Bueno, genial, qué bueno que eso así sea. Pasemos entonces, ahora sí, al estudio bien en detalle. Vamos a ir métrica por métrica y a contar un poquito qué es la información que pudimos recopilar. El total de organizaciones, compañías que nos han provisto de información son 249, o sea, son 249 empresas que compartieron información de 255 sistemas, más o menos un scan por compañía, más allá de que el scan lo pueden hacer en los NLPads que ustedes tuvieran. Así que la estadística está basada en 255 equipos y si analizamos la distribución geográfica, hay muchos provenientes de América del Norte, de Estados Unidos y Canadá, el 81%, Europa, Medio Oriente y África un 13% y América Latina un 6%. Bueno, les agradezco a todos a este 6% de América Latina y el porcentaje de habla hispana en Europa que también haya participado, y los invitamos a que esto sea más, cada vez podamos sumar más desde nuestras geografías.
Y con respecto a las industrias, el 34% de manufactura, 12 de gobierno, 9 de transportes. Sin embargo, aquí sí me atrevo a decir que está muy influenciado por este número tan fuerte de América del Norte, donde los IBMI están muy fuertes en manufactura. Sin embargo, en América Latina e incluso también en la zona de España, vemos mucho IBMI en el mundo bancario y financiero, ¿no? Que no necesariamente se refleja en estas estadísticas justamente por los porcentajes compartidos. Y en lo que respecta a tamaño de organizaciones, bueno, también es bastante variado. El IBMI saben que es una de las plataformas que es como más esparcido en lo que es tamaño de compañías. Así que bueno, acá pueden ver las estadísticas en función del número de empleados que nos fueron informando en el estudio cuando compartían con nosotros la información. De todos los equipos escaneados, ¿sí? En total escaneamos 274.000 perfiles de usuario, o sea que en promedio estamos hablando más o menos de 1.000 perfiles de usuario por máquina, ¿sí? Ahora a lo largo de la presentación yo voy a ir hablando mucho de los promedios, porque para que tengan, digamos, una idea de escala, ¿sí? Estamos hablando aproximadamente de 1.000 usuarios por sistema escaneado. Y lo que respecta a las bibliotecas, que es un valor que consideramos bastante, son 141.000, casi 142.000 bibliotecas, un promedio de 557 por máquina, ¿no? Un número elevado para de gestión, o sea, gestionar 600 bibliotecas, quizás ustedes me dicen, yo tengo muchas más o menos, pero es un número elevado para gestionar la seguridad. Con respecto a versión de sistema operativo, para que tengan un pantallazo de cómo está el mercado, por suerte, acá podemos ver la franja azul oscuro, 7.3 es la gran mayoría, ¿sí? Hay algunos que ya están en 7.4, consideren que esto es toda información relevada en el 2019, probablemente si esto lo hiciésemos hoy sería diferente, habría más 7.4 que los que estamos viendo. Hay un alto porcentaje en 7.2, algo, digamos, positivo a destacar de estos porcentajes es que 7.2, 7.3 y 7.4 obviamente están bajo un esquema de mantenimiento y en el ámbito de la seguridad es súper importante. Aquellos que están en 7.1 o 6.1 probablemente lo estén por restricciones de hardware o restricciones fuertes de presupuesto, pero fuertemente invitarlos a ponerse en versiones de mantenimiento. La 7.2 tiene, al menos hasta ahora, una fecha de caducidad en abril del 2021. Así que bueno, a ponerse, digamos, a tiro con el tema de las versiones. Entre los tantos elementos que revisamos, quizás el indicador más global es el valor del Q-Security, el valor del sistema que define a grandes rasgos, ¿no?, cuál es el nivel de seguridad de la máquina. El 75% cumple o excede el nivel recomendado, que es el valor 40. Eso es genial. La verdad que este número es uno de los números que ha venido mejorando a lo largo de los estudios, ¿sí? Cada vez son más los que están en seguridad 40 o más. Sin embargo, no es un indicador determinante, porque hay otros factores adicionales que influyen en la efectividad de este nivel de seguridad 40 o 50. Por ejemplo, en uno de los scans había un cliente con seguridad 50. Genial, muy exigente. Sin embargo, después analizando las configuraciones de los diferentes componentes, por ejemplo, tenían muchos usuarios que pertenecían a un grupo, a un grupo de usuarios que tenía permiso all object. Con lo cual, esa exigencia del nivel de seguridad 50, ¿sí?, se ve, digamos, desvirtuada por una configuración de elementos que están por debajo. Entonces, es un indicador, sin embargo, no lo es todo, ¿sí? Entonces, contarles que en el estudio, la cantidad de equipos que estaban en cada uno de los valores, como ven, el 40 y el 50 abarcan el
75%. Sin embargo, bueno, hay muchos que están en 30%. Bueno, los que están en 20, invitarlos ya a cambio, porque eso hace que la seguridad por objeto no esté vigente. Y los que están en nivel de seguridad 30, esto lo vemos mucho, probablemente es un tema de historia. Hace muchos años atrás el nivel recomendado era el 30, sin embargo el nivel de seguridad 30 tiene una vulnerabilidad importante con respecto a los permisos con la adopción de seguridad, etcétera. Con lo cual, si están en el nivel de seguridad 30, los invitamos fuertemente a pasarse a 40. No es un pasaje automático, o sea, no es algo que cambie el valor de seguridad o IPL y ya está, porque tiene consecuencias serias, ¿sí? Merece servicios, merece un análisis, pero es algo que es un proyecto que hay que tener adelante si están en seguridad 30. Cuenten con Help Systems, tenemos servicios para ayudarlos con eso, para que esa transición sea transparente. ¿Sí? Aquí tenemos un avión que, bueno, ahora están todos en tierra, pero bueno, bien sabemos que son, eh, digamos, artefactos bien complejos y es muy común saber que frente a alguna dificultad, algún accidente o algún riesgo que haya tenido alguno de estos aviones, ¿no? Se recurre a su famosa caja negra o registro de vuelo, donde se ve exactamente qué pasó en cada momento, ¿sí? Y esa caja negra está activa siempre, más allá de que se la mire o no se la mire a posteriori. En el caso del IBMI estamos en lo mismo, o sea, tiene una caja negra donde registra toda la actividad, que eso es el journal de auditoría, ¿no? La auditoría en sí del equipo. Y algo muy bueno es que el 80% de estos equipos dentro del estudio tienen activado ese flight recorder. Genial, y qué bueno, ¿sí? Sin embargo, ¿no? Uno también puede decir que bueno esto, pero sin embargo, hay un 20% que no puede saber lo que pasa en su equipo. Si no tenés la auditoría activa, no hay forma de detectar eventos de seguridad críticos ni en tiempo real ni de manera forénsica, digamos, porque no se registra la información. Entonces, acá también una importantísima recomendación de nuestra parte como expertos de seguridad en la plataforma IBMI. Una sugerencia muy fuerte es activen la auditoría del equipo, aunque no estén en condiciones de leerla, aunque por problemas de espacio tengan que depurarla con mucha frecuencia y quizás solo puedan tener 2 o 3 días de historia en el disco, activen la auditoría. ¿Sí? Es la única herramienta que van a tener para poder detectar cualquier situación de seguridad. ¿Sí? De hecho, algo que siempre nosotros hablamos con nuestros clientes, los responsables de seguridad, siempre les hacemos esta pregunta. Si hubiese un ataque de fuerza bruta, ¿no? Alguien intentando acceder a nuestro IBMI, ¿están en condiciones de poder darse cuenta? Simplemente darse cuenta, ¿no? No hablamos ni de mitigación, o sea, es el primer paso, ¿no? Saber que algo está ocurriendo. ¿Es posible que eso lo detecten? ¿Sí? En tiempo real sería lo ideal, o por lo menos con cierta demora, con una semana de demora. No nos podemos dar el lujo de que nuestro IBMI esté sufriendo, digamos, intentos de logón, intentos de accesos, fallidos o no, pero no podemos darnos el lujo de no saber qué está ocurriendo. ¿Sí? Muchas veces nos relajamos, los responsables de los equipos IBMI o los que trabajamos con esta plataforma, porque sabemos que es muy confiable, sabemos que es muy segura, pero no hay que relajarse. O sea, que sea confiable es buenísimo, son puntos a favor para nosotros. Sin embargo, eso no quita que no estemos atentos. Y, por ejemplo, en uno de los servidores donde hicimos el scan, encontramos un perfil de usuario que tenía casi 100 millones de intentos fallidos de conexión. ¿Sí? 100 millones.
¿no? Entonces, muchas veces cuando pasa esto, bueno, será un servidor o un servicio que se está conectando al IBMI y la contraseña caducó o el usuario cambió, puede ser. Pero lo que no puede ocurrir, o sea, habrá todas las justificaciones que quieran, lo que no puede ocurrir es que de esto no nos enteremos a tiempo. Si esto está ocurriendo, lo tenemos que saber sí o sí. Y en nuestro estudio también vimos que había de la mitad de todos los servidores que formaron parte del estudio, ¿sí? Por lo menos había un perfil de usuario con más de 100 intentos fallidos de conexión. Arriba de 100 intentos fallidos de conexión no es una persona, si no es alguien que se olvidó la contraseña y está intentando, ¿no? Es algo automático. Entonces, si es un servidor de aplicaciones que se está tratando de conectar y que tiene mal el usuario, corrijámoslo, ¿sí? Es fácil de hacer, ¿no? Y si no lo es, bueno, estemos atentos a ver el origen de este problema. Así que simplemente esta reflexión. En el journal de auditoría, digamos, lo que se encuentra es una entrada como esta, donde te dice invalid password, y te puede dar el dato del dispositivo o la IP de origen, dependiendo del tipo de logón que sea, pero esta es la información que se registra. Y esto lo registra el sistema operativo automáticamente. Ustedes levantan el journal de auditoría, le indican el nivel de auditoría que quieran, que eso también se hace a través de valores del sistema, y por ejemplo, algo tan simple como los fallos de logón se auditan, ¿no? Y quedan en una entrada. Entonces, si tuvieron 100 millones de, como tenía este usuario, tantos intentos fallidos, tendríamos tantas entradas en el journal como intentos fallidos. Por lo menos nos hubiéramos dado cuenta porque el journal de auditoría crecía mucho, por lo menos por tamaño nos hubiéramos dado cuenta. El gran problema es que la auditoría justamente guarda tanta información que a veces es un volumen de información altísimo que no lo podemos manejar. Leer, buscar algo es como buscar una aguja en un pajar, ¿no? Los procesos de reporting son manuales, usamos el comando display journal, que si bien cada vez le agregan algún que otro parámetro más para ayudarnos a filtrar, son procesos pesados, no siempre tenemos los receptores de journal en el disco. Entonces, ¿qué pasa? Y te ignora, o sea, los administradores de la plataforma ignoran lo que se guarda en la auditoría. Pum, pum, se guarda, se ignora y recién lo miramos cuando llega un auditor y nos pide los reportes. Entonces, fuertemente también invitamos a la automatización, ¿sí? En el mundo de hoy, donde la seguridad es uno de los, bueno, algo que quizás comparto también con ustedes. Así como hacemos este estudio de seguridad anual, hacemos un estudio de mercado de la plataforma IBMI, que de hecho la hemos presentado en 2 webinars que yo compartí con Hernando Bedoya de IBM. Y una de las preguntas que hacemos en ese estudio de mercado es las principales preocupaciones que tienen los responsables de IT vinculados con el IBMI. Todos los años la principal preocupación es la seguridad, ¿no? En el ranking, el primero es la seguridad. Después viene alta disponibilidad, modernización de aplicaciones, falta de recursos de personas que conozcan la plataforma, bla, 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 bla. Eso también lo pueden mirar en nuestro estudio de mercado. Pero la seguridad es lo primero. Claro, el tema es que la seguridad maneja volúmenes de información que no son humanos, ¿sí? Entonces tenemos que usar herramientas de automatización que nos hagan que esa información sea manejable, ¿no? Que nos filtren la información de manera legible. Y bueno, con este gráfico tratamos de hacer un poquitito de historia y recordar épocas pasadas, ¿no? Quizás muchos de ustedes hayan trabajado con terminales y twinaxiales, ¿no? Otra era de conectividad, donde, claro, la seguridad se planteaba desde otro lado, ¿no? Con otras premisas que hoy ya no rigen. Pero lo que está ocurriendo es que como el IBMI es una de las pocas plataformas que ha sobrevivido a lo largo del tiempo, ya tiene más de 30 años, que hicimos el cumpleaños el año pasado, claro, con 30 años de evolución, lo que pasa es que muchas veces no estamos a tiempo ajustando todo, ¿sí? Desde el look and feel de las aplicaciones hasta su seguridad, no la vamos ajustando a las nuevas necesidades. Claro, entonces, ¿qué ocurre?
hay esquemas de seguridad o planteos de cómo se debe gestionar la seguridad que se hacían hace unos cuantos años atrás que hoy ya no aplican. Por ejemplo, ¿no? Todo lo que es controles de acceso. Eh, Muchas aplicaciones, y lo siguen haciendo, confían la seguridad en los menús, ¿no? Pantalla de caracteres, menús con opciones, ¿sí? Es algo que fue muy popular y que lo sigue siendo, es fácil de construir. Hay muchas aplicaciones de negocio de terceros, comerciales, que se basan en este esquema y está muy bien porque sigue siendo muy útil. Pero este esquema de menús, en lo que respecta a seguridad, hace algunas asunciones que hoy ya no son tan vigentes, ¿no? Asume que el acceso es solo a través de los menús, cosa ya rara, porque hoy, digamos, accedemos al IBMI desde muchísimos otros medios y servicios, además de los menús, ¿no? Asume también que el usuario no tiene permiso a la línea de comandos, bueno, esto se puede llegar a gestionar a través del usuario, y que no tienen otras herramientas, ¿no? Que no tienen otras basadas en SQL o cualquier otro tipo de herramientas. O sea, si yo a un usuario le doy un FileZilla, ¿sí? Que puedo hacer FTP y llevar y traer información, el esquema de menús se rompe, ¿no? O queda endeble. Y además de que estas premisas ya hoy es difícil que se cumplan, muchas veces la problemática de los menús se acentúa porque vienen acompañadas de otros problemas endémicos, ¿no? Por ejemplo, laxitud con respecto a los permisos del público, o usuarios con muchos privilegios, ¿sí? Que no deberían tener, o bueno, usuarios que pertenecen a grupos que son, por ejemplo, dueños de los objetos, ¿no? Esto también apareció, no en el scan, porque eso no es algo que hacemos en el scan, pero sí apareció en un cliente en el cual le hicimos un assessment bien profundo de la seguridad, donde, por ejemplo, tenían un sistema comercial comprado de un tercero y por sugerencia de ese proveedor, tenían todos los usuarios, formaban parte de un grupo y ese grupo era el owner de todos los objetos, ¿sí? Claro, ahí, digamos, es abrir una puerta a que todos los usuarios tengan control total sobre el objeto, ¿no? Hasta poder cambiar su seguridad, su propiedad, etcétera, ¿no? Entonces, el tiempo hace que tengamos que ajustar las premisas de la seguridad, ¿sí? Y hoy no es raro encontrar usuarios creativos que se animan, ¿no? Que se animan desde su Excel. Esta es una pequeña ventanita de Excel, pero es un Excel muy antiguo, ¿sí? O sea que no es un problema nuevo. Hoy, bueno, en Excel también sigue esta posibilidad, pero es un problema que ya viene de mucho tiempo, donde era tan simple como desde Excel hacer transfer from, transfer to, y podías llevar y traer información desde un IBMI vía ODBC, ¿no? Y entonces estamos dando acceso a nuestros datos, que en definitiva es lo valioso, ¿no? Nosotros tenemos que tener esa mirada del cuidado de los datos hoy día, ¿no? Entonces, cuando contraponemos este esquema de menús con la realidad de hoy, donde hay una serie de servicios y funcionalidades que el sistema operativo tiene, ¿no? Tenemos que controlar otras cosas. Entonces, en el scan, en el estudio, lo que revisamos es de los servicios quizás más clásicos, FTP, ejecución remota de comandos o DBC, miramos, ¿sí? Aquellos servicios que por defecto se levantan al momento del IPL, ¿no? Que tienen como autoarranque. Entonces encontramos que el 89%, ¿sí? Tenía esta opción y un 11% no. En cambio, en la ejecución de comandos remotos hay como más cuidados al respecto. Ahora bien, esto de si el servicio se levanta en el autoarranque o no lo levanto, pero en el momento del IPL, pero lo levanto después, es un cuidado operativo, pero no es 100% seguro. O sea, si yo voy a basar mi seguridad en no levantar servicios, digamos, estoy, digamos, planteando mi seguridad desde la premisa de restringir funcionalidad, que no es lo ideal. Hay veces que es la única opción que encontramos, pero no es la ideal. Por otro lado, hay servicios que no se pueden detener, ¿no? Que forman parte de las funciones básicas del sistema y que no se pueden bajar, ¿no? No es el caso del FTP.
¿sí? Pero quizás funciones de base de datos que no se pueden bajar y que podrían llegar a ser utilizadas a través de servicios. Y después, si baso, monto la seguridad en restringir o no los servicios desde la operación, desde si lo levanto o no lo levanto, tendría que tener un control, ¿no? De que si yo digo que el FTP debe estar bajo, de que nadie lo levante, ¿no? Así que bueno, restringir, digamos, la disponibilidad de los servicios a base del apagado puede ser una solución del momento, pero no es bueno plantear un esquema de seguridad bajo esta premisa. Y para esto aparece una función que siempre ponemos, es nueva no, está desde los 90, ¿sí? Que es la función de los exit points. Los exit points son puertas que deja IBM en el sistema operativo para que nosotros montemos sobre ellos controles para todos los que son servicios, ¿sí? Es la puerta que nos deja IBM para que como usuarios de la plataforma incorporemos código al sistema operativo, para decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, estos exit points, los exit points son muchísimos, ¿sí? Si ustedes los miran en el equipo, son un número muy alto. No todos están relacionados con los accesos externos, que es lo que yo quiero plantear ahora, que está relacionado con la seguridad. Los que están relacionados con los accesos externos son 28, 29, 30, dependiendo de qué versión estén, ¿sí? Entonces, en estos 30 exit points, ¿sí? Lo que IBM nos permite es poner un programa, código hecho por nosotros, ¿sí? Que ante la invocación de un servicio desde el exterior, supónganse que alguien hace una petición FTP, el sistema operativo se compromete a invocar ese programa antes de que la transacción llegue, digamos, puertas adentro del sistema. Y este código tiene fundamentalmente dos habilidades, ¿sí? Puede auditar las transacciones que entran, ¿sí? Y a su vez puede definir si la transacción pasa o no pasa, ¿sí? O sea, tiene doble función, ¿sí? El IBMI nativamente, sin que nosotros incluyésemos un programa de salida, en todo lo que son transacciones que provienen del exterior, es difícil registrar la actividad, ¿sí? Por ejemplo, si por ODBC alguien, como mostraba hoy yo en el Excel, se baja información a la PC, desde digamos, la mirada interna del equipo, si yo no estoy poniendo exit points, lo que veo es una lectura, ¿sí? Una lectura de información de un archivo inocente, ¿sí? Sin embargo, es una bajada de información y el único camino para detectar básicamente que fue una bajada, ¿no? Sería a través de los exit points, donde además puedo auditar la sentencia, el comando completo que hizo esa descarga, por ejemplo, ¿no? Entonces, con los exit points, o apruebo o rechazo. Entonces, una de las cosas que en el scan controlamos es aquellos clientes que tienen exit points, ¿no? Bueno, la traducción es puntos de salida, pero quizás a veces se conoce más como exit points. Entonces, el 31% de las organizaciones de la encuesta tenían uno o más. Si de los 30 tenés uno o más, probablemente son exit points escritos por desarrolladores propios, ¿no? Entonces, yo he visto en muchos scans que he hecho que quizás tienen exit points para el FTP y el ODBC, que son los servicios como más utilizados o más comunes, ¿sí? Sin embargo, sería una cobertura realmente muy parcial, tener uno o dos exit points de los 30 que hay que tener, ¿sí? Entonces también escaneamos los que tienen una cobertura completa. Los que tienen cobertura completa en general tienen comprado algún software de terceros que, digamos, provee esta función. De hecho, en Help Systems tenemos, ¿no? Un producto que se llama Exit Point Manager, que son los 30 exit points para los accesos externos, donde puedes definir reglas, dinámicas de quién entra y quién no entra, ¿sí? Pero bueno, más allá de eso, veamos que la cobertura no está siendo muy exhaustiva. Y el riesgo son los datos, ¿sí? No hay vuelta. En general, cuando a nosotros nos convocan para que hagamos assessments detallados de cómo está la seguridad,
siempre, si la cobertura de exit points no está hecha, esta es nuestra primera recomendación. Empiecen cerrando las puertas. Es como querer asegurar una casa, ¿sí? Y lo que uno dice es, bueno, lo primero es puertas y ventanas, controla quién entra y quién sale y ponerle cerradura, ¿no? Entonces, tan simple como eso, ¿no? Y eso es lo que representan hoy los exit points para el IBMA. Otro tema que también revisamos con los scans, ¿cómo están los perfiles de usuario? ¿No? Los usuarios con privilegios. Todas las regulaciones, todos los auditores miran los usuarios privilegiados. Claro que, ¿qué es un usuario privilegiado? ¿No? Cada plataforma o cada configuración tendrá su propia definición. Nosotros en Help Systems lo que definimos como usuario privilegiado es un usuario que tiene permisos especiales, entre los 8 permisos especiales, que tenga All Object, que tenga Job Control, o sea, cualquiera de los permisos especiales para nosotros es un usuario privilegiado, o un usuario con permisos privados laxos, es decir, un usuario que en los objetos del sistema dice asterisco all o asterisco change, o sea, si mi usuario es ateruel y en los objetos dice ateruel asterisco all, soy un usuario privilegiado porque tengo un abordaje sobre esos objetos muy flexible. O también, si un servidor tiene permisos públicos permisivos, o sea, pública asterisco change por todos lados, eso convierte prácticamente a todos los usuarios del sistema en privilegiados, casi casi. Y después, otra cosa que también para nosotros a un usuario lo transforma en privilegiado, en la habilidad que tenga o digamos, los permisos que tenga para la ejecución de comandos. O sea bien por la línea de comandos, o sea bien por algún servicio. Los 8, digamos, permisos especiales, bueno, probablemente ustedes los conozcan, pero tenemos el All Object, que ese es por la excelencia, que es el que hay que cuidar y el que miran todos los auditores, donde sos el dueño del equipo. O sea, no hay restricciones. Puedes borrar lo que quieras, incluso parte del sistema operativo. Después tenemos el de gestión de administrador de seguridad para toda la gestión de usuarios y cambiar su configuración de grupos, sus permisos especiales, etcétera. Administrador de comunicaciones, esto les da a la persona que los tiene la habilidad de subir y bajar servicios. Hoy que hablábamos del FTP y los comandos remotos y quién sube y baja los servicios, esto es una de las funciones que se pueden hacer teniendo este tipo de configuraciones, por ejemplo, pero toda la gestión de comunicaciones en realidad. Después tenemos el permiso de auditoría para activar, desactivar la auditoría o cambiar las entradas que se loguean. Spool control, que se refiere a todo, este es el all object de los spools, ¿sí? Si vos tenés spool control, podés ver todos los spools de cualquiera. El impacto de esto dependerá, digamos, del tipo de información que se guarda en los spools, ¿no? Hoy, digamos, vienen como un poco en decadencia el uso de archivos de spools, ¿no? Con otras variantes de salidas, pero no deja de ser crítico y de hecho es uno de los permisos especiales más vistos. Después tenemos el service, que es todo lo que se relaciona con el hardware, que hace unos cuantos años atrás era muy delicado porque podías hacer lo que querías. Hoy se destina netamente para acciones de mantenimiento, pero se ha agregado el acceso, un login adicional, por ejemplo, para acceder a las DSTs, ¿no? Antes con este permiso tenías acceso a las Dedicated Service Tools de manera directa, ahora hay un login intermedio, bueno, pero no deja de ser un servicio especial. Y después el Job Control, que es el All Object para gestionar trabajos, si querés, ¿sí? Entonces puedo gestionar trabajos, no solo los míos, sino también los de los otros. También es un permiso que se ve en exceso y que es peligroso, porque alguien con Job Control puede, por ejemplo, bajar un subsistema, ¿sí? Uno podría decir, bueno, pero si es un usuario final quizás no lo sabe hacer, bueno, ojalá, ¿no? Pero no habría que darlo en exceso. Y SafeSys es toda la potencia para salvar y restaurar objetos. Es un permiso especial que a veces se da en exceso, o sea, no es mucha la gente de la organización que tiene que hacer salvados de objetos. Y hay que darle la importancia a lo que es el salvado, porque el salvado en definitivo es una copia de información.
¿sí? Entonces hay que darle todo cuidado y realmente cuidar este permiso especial es uno de los más fáciles. Ahora, dados estos permisos especiales, ¿cuántos usuarios privilegiados ustedes tienen en la organización o administradores, ¿no? Es muy común escuchar, al menos en el público hispanoparlante, de administradores del IBMI, 1, 2, 3, como mucho, ¿sí? Entonces, ¿quién más que un administrador tenía que tener algún permiso especial? Y miren lo que es la realidad. Estos son los promedios de perfiles de usuario con cada uno de los permisos especiales, ¿no? La línea verde es lo que se sugiere como recomendación, no más de 10, ¿sí? Y miren cómo estamos por encima, ¿no? Y el que a mí personalmente me preocupa mucho es el All Object y el CKDM, ¿no? Que son dos permisos quizás muy evidentes, todos son importantes, pero muy evidentes. Y miren el Job Control, ¿no? Como que son permisos especiales de más laxitud. Y el SafeSys, a mí siempre me sorprende esto. ¿Cuánta necesidad de salvado hay? ¿Cuántas personas hacen salvado? Tan pocas. ¿Y por qué tanto? ¿No? Eso siempre es algo que me sorprende. Entiendo la tentación al All Object, pero la tentación al SafeSys me parece difícil. Y dicho esto, con estos permisos especiales lo que logramos es tener usuarios poderosos con el riesgo de amenazas internas, ¿no? La amenaza del exterior generalmente la protegemos muchísimo. Firewalls, antivirus y bloqueo de puertos y reglas en todos los access points de nuestra red. Y estamos como socialmente muy educados para el cuidado de las amenazas externas. Sin embargo, no hay que olvidar la amenaza interna, ¿no? Y todas estas configuraciones no ajustadas dan relevancia a la posibilidad de una amenaza interna. Y estudios han demostrado que la detección, ¿no?, de fraudes internos o de robo de información desde dentro, el promedio de detección son 18 meses. O sea, para darme cuenta que estoy siendo víctima de un acceso a la información indebido, ¿no?, se llevan en promedio 18 meses. Otro tema también que revisamos mucho en el estudio es todo lo que es gestión de contraseñas. Hoy nuestra protección, digamos, el elemento para protegernos o para condicionar el acceso al equipo son las contraseñas, ¿no? Es uno de los principales elementos. Entonces también en el estudio, en el Security Scan, miramos eso, cuántos es la longitud mínima de contraseñas que se solicitan. La mayoría está entre 6 y 8, esto está muy vinculado a regulaciones, que algunas piden 6, otras 7, otras 8. Hay una tendencia a incluir contraseñas más largas, de frases que son más difíciles de digamos, acertar. Hay una reticencia por parte de nosotros los usuarios finales a las contraseñas más largas. Sin embargo, hay algo aquí que es sorprendente, que es que, por ejemplo, hay 12 sistemas de los que les hicimos scan que tenían una longitud mínima de un carácter, ¿no? Esto no puede ocurrir, ¿sí? Eso es algo que debería sí o sí modificarse. También otra cosa que miramos es el tiempo de expiración de las contraseñas, ¿sí? Donde el gran porcentaje está entre 60 y 90, eso es buenísimo, ¿sí? De los que ponen controles. Sin embargo, hay 121 equipos que no tenían tiempo de expiración de contraseña, ¿sí? A veces este valor también, como fastidia mucho al usuario final, es un valor que hay que cuidarlo por el impacto organizacional que tiene. Sin embargo, como sugerencia, más allá de que lo ideal es poner 60, 90 o un número razonable, la recomendación fuerte es no puede estar en que no expiren. Deben expirar en algún momento, aunque sea una vez al año, pero que expiren, ¿no? Hoy día, en los tiempos que corren, digamos, el tráfico de contraseñas es mucho. Ustedes todos habrán recibido emails donde te dicen, conozco tu contraseña y te la explicitan en el email.
y vos ves que quizás es una contraseña de hace muchos años atrás, ¿sí? O que quizás usabas en Facebook, o no. Entonces, este tráfico de contraseñas está, y todos los humanos hacemos generalmente lo mismo, donde la contraseña que usamos para todo, para el banco, para Facebook, para Twitter y para nuestro IBMI son parecidas o cambian en algún carácter. Entonces, ya que tenemos esa debilidad humana, ¿sí? Pongamos que las contraseñas expiren, forcémonos a que las contraseñas se cambien. Otras reglas que también miramos, si incluyen o no un dígito, ¿no? Que eso es bueno incluirlo, es una pequeña dificultad más. Cuando uno pone esta condición, a veces ocurre esto, ¿no? Que hay, digamos, sustituciones clásicas que se hacen para este tipo de restricciones, pero bueno, nunca estará de más incluirlo. Después también, otra cosa que miramos es cuántos intentos fallidos permitimos antes de tomar alguna acción, ¿no? Entonces, la gran mayoría está por debajo de 6, que eso es muy bueno, pero lo mismo que decíamos con la causalidad de las contraseñas. No puede ser que diga no max, que diga 1000, pero no max, porque entonces después pasa, como veíamos hoy al principio, cuando tenés 1.000.000 de intentos fallidos de conexión a un usuario, digamos que no hay consecuencias, ¿sí? Y también relevamos qué hacemos frente a los intentos fallidos de conexión. Y el 36% pone que las acciones que hacen es deshabilitar dispositivo y perfil, que eso es lo más deseable y lo más recomendado. Un 55 solo el perfil y un 9 solo el dispositivo. Lo ideal es 2, después vendría el perfil y por último el dispositivo, porque en realidad el dispositivo en el mundo de hoy es más flexible. Hay algunas organizaciones que ponen seguridad por dispositivo, que es una política bien exigente, y acá sí tendría sentido. Sin embargo, hay conexiones que no requieren de un dispositivo. Si yo me conecto por FTP, no hay dispositivo involucrado, con lo cual si hago logones fallidos y deshabilita el dispositivo, no va a deshabilitar nada porque no hay dispositivo involucrado. Y algo que también estamos viendo mucho en el mundo del IBMI y en todas las plataformas es la autenticación multifactor, que cada vez va teniendo más y más implicancia, más y más aparición. A veces, cuando nosotros hablamos de esto en nuestras presentaciones, hay mucha gente como que dice, ay, qué complejidad, qué cosa tan nueva. En realidad, cuando vamos a un cajero automático ya tenemos doble autenticación, ¿no? Tenemos algo que poseemos, que es la tarjeta que ponemos dentro del cajero, y algo que sabemos que es la contraseña, ¿no? Ahí ya tenemos doble factor de autenticación. Hay veces que te pide hasta 3, quizás el dedo, ¿no? Entonces, eso es un tema también que está apareciendo mucho y que hace que también tengamos que ajustar todo este tema de las políticas, ¿no? En el estudio, por ejemplo, algo terrible, es que en promedio encontrábamos por cada máquina 120 perfiles de usuario con contraseña por defecto, es decir, que la contraseña es igual al nombre. Eso no debe ocurrir, ¿sí? Y en promedio de esos 120, el 72 estaban enabled. O sea, esto no debe ocurrir y esto es algo muy fácil de resolver. Es más, hay un comando en el sistema operativo que te dice cuáles son los usuarios que están en esta condición. Hay que sacar la lista de esos usuarios y forzarles el cambio de la contraseña. En uno de los sistemas había 2.184 perfiles con contraseña por defecto, que eso es muy fuerte. Después, otra cosa que miramos son los perfiles inactivos, ¿no? En promedio encontramos 400. Los inactivos son aquellos que tienen una inactividad mayor a 30 días, ¿no? Había un promedio de 400 y en promedio 195 enabled. Esto es algo que hay que cuidar, ¿sí? Por lo menos, si un perfil de usuario no se utiliza, es ponerlo en disabled. Lo ideal sería eliminarlo, pero a veces no se puede por la propiedad de los objetos que tiene, por los permisos, por las razones que sean. Pero si un usuario está inactivo, por lo menos disabled, ¿no? Con lo cual vamos a evitar que tenga acciones directas sobre el equipo. En promedio, se encontraron 255 perfiles de usuario que tenían acceso a la línea de comandos. Es mucho. ¿Quién debería tener acceso a la línea de comandos? La gente de IT, a lo sumo.
¿no? Algunos, no, ni siquiera todos. Y en promedio hay 255 personas, ¿sí? Esto muestra laxitud. Y se asume que todos los usuarios tendrían acceso a la línea de comandos, por ejemplo, desde FTP, desde comandos remotos, ¿no? Porque es importante destacar, el atributo de inhibición de línea de comandos en los perfiles de usuario no aplica a los servicios, solo aplica a la green screen, ¿no? A la pantalla de caracteres. Una de las regulaciones más fuertes que está hoy en día, que es PCI, que aplica a todas aquellas organizaciones que gestionan números de tarjetas de crédito, en uno de sus ítems dice que por defecto, ¿no?, la seguridad debe estar definida como deny all. O sea, por defecto, no otorgar permiso. Por defecto, exclude. Esto es lo que dice la regulación, y que des los permisos explícitamente o por el recurso que fuere, ¿no? Sin, quizás cuando digo explícitamente piensan que objeto por objeto tengo que poner todos los usuarios. No. Usando, digamos, las buenas prácticas y las metodologías que el IBMI da, pero por defecto, ¿sí?, debería ser deny all. Incluso esta regulación hace una nota adicional que dice que algunos equipos por defecto tienen allow all. Y en realidad esto es el IBMI. Por defecto, si ustedes toman el IBMI como viene de fábrica, por defecto, por una suma de configuraciones que trae el sistema operativo, por defecto el public es change. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta que si una regulación hace esta especial recomendación, ¿no?, a tenerla en cuenta. Y algo que miramos mucho en nuestro scan son los permisos públicos. O sea, lo ideal cuando uno hace un scan de un equipo, un assessment, mira todos los perfiles de usuario, ¿no? Y ese servicio nosotros lo ofrecemos, pero no de manera gratuita y no en 5 minutos como es el Security Scan. Entonces, lo único que miramos en ese scan rápido es el public de las bibliotecas. ¿Por qué? Porque es un buen indicador, es un buen muestreo que te dice qué tan protegido está el equipo o no. Quizás para recordar o refrescar un poco el concepto, el public es el permiso que se le da a aquellos usuarios que no tienen all object, porque si tuvieran all object pasan por arriba sin importar nada, o aquellos usuarios que no están nombrados explícitamente. O sea, si hay un objeto que a Teruel no aparece en la lista de permisos, ¿sí?, y yo no soy all object, la seguridad que va a regir para mí, para ese objeto, es lo que diga el público. ¿Sí? No es el anónimo, porque en otras plataformas aparece el concepto de anónimo. Acá en el IBMI no hay anónimo, todos tenemos nombre y apellido, ¿sí? Entonces, con ese usuario accederíamos vía pública. Entonces, lo que miramos es el public en las bibliotecas, ¿no? Entonces, fíjense que si seguimos las regulaciones de PCI, solo un 10% cumplen con esa condición de que exclude por defecto, ¿sí? Recuerdo, estamos mirando solo el public de las bibliotecas, pero es un buen muestreo, es un buen inicio. Si uno tiene, digamos, la configuración de la seguridad de los objetos un poco desprolija y quiere empezar con un proyecto de ordenar el permiso público de las bibliotecas es un buen inicio. Y no es tanto trabajo, las bibliotecas son menos que los objetos, son contenedores. Entonces, fíjense, solo el 10% cumple con eso. Después tenemos un 25 con use, un 55 con change, bueno, un 8 con all. Los que tienen lista de autorización no sabemos, ¿sí?, qué dice la lista, pero bueno, el hecho de que tengan una lista le hace a uno pensar que hay un control por detrás. Y otra cosa que también miramos que también es un buen indicador, es qué permisos por defecto se dan a los objetos que se crean nuevos. Cuando vos creas un objeto en una biblioteca, sea el tipo de objeto que sea, la seguridad que por defecto asume lo indica la biblioteca, ¿no? El public de ese objeto lo indica la biblioteca. Entonces, fíjense, un 12% decía que el public de esos nuevos objetos es change, un 2% exclude, que es lo que debería ser. Sin embargo, un 83% la biblioteca dice, yo no tomo partido en esto, que lo diga el sistema. Es un valor del sistema. Vamos a mirar el valor del sistema,
¿sí? Y el 78% lo tenía en Change, con lo cual es un porcentaje altísimo de instalaciones donde un objeto nuevo tiene el public en Change. Cambiemos el ángulo. Dejemos un poco los objetos y vamos a hablar de virus, ¿sí? Existe una, digamos, una idea muy instalada en el mercado que el IBMI no puede ser afectado o infectado por virus. Gracias a Dios, el IBMI hasta hoy no tiene virus que lo ataquen de manera directa. Sin embargo, el IBMI puede ser portador, ¿sí?, de un virus o, eh, eh, me siento hablando del COVID, puede ser portador o puede sufrir las consecuencias de un virus, ¿sí? Nosotros tenemos una herramienta de antivirus en el IBMI, pero quiero contarles un poco la historia de esta pantalla. Esta pantalla que ven aquí es la resultante de un scan del antivirus, ¿sí?, instalado en un IBMI, donde ante un scan del IFS dio esta cantidad de infecciones. ¿Cómo afectan los virus al IBMI? A los objetos nativos no los afecta de manera directa, sino a los objetos que están en el IFS, ¿sí?, que se manejan generalmente por protocolos que sí tienen vulnerabilidades, más allá de todos los parches que podamos poner, pero, digamos, son carpetas que están generalmente compartidas y que conviven con un mundo mucho más infectado, que es el mundo de las redes. Entonces, del mismo modo que cualquier objeto que se guarda en una carpeta de Windows puede estar infectado, lo mismo puede ocurrir con un objeto que guarda en el IFS, ¿sí? El IBMI ofrece los recursos con la misma metodología que hacía con los exit points de seguridad para cuidarse de los virus. O sea, hay un exit point donde vos podés poner si escaneas o no los objetos antes de abrirlos o cerrarlos, ¿sí? Donde también tenés que escribir un código. Bueno, nosotros en Health Systems tenemos un antivirus nativo para eso, pero este caso es un ejemplo que hizo un scan de virus una consultora nuestra, donde esto se registró en el IFS de una máquina, donde justamente eran muy laxos con la seguridad all object. Entonces, muchos usuarios eran all object, con lo cual muchos usuarios podían mapear discos del IBMI en su PC con la conexión all object, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Sobre esas carpetas tenían total control, pusieron objetos en esas carpetas infectados sin saberlo, ¿no?, como tantas veces nos pasa en nuestras redes, ¿sí? Y la consecuencia es que no solo estaba infectado y propagaba la infección a toda la red, sino que cuando el virus actuaba, por ejemplo, borrando objetos, borraba objetos del IFS, del IBMI, y ustedes saben que desde el IFS se tiene acceso a todas las bibliotecas. Entonces, potencialmente podría borrar, ya que tenía usuario el object, podría borrar cualquier objeto de cualquier biblioteca, ¿no? Entonces, bueno, un combo de usuarios permisivos más virus muy, muy riesgoso. Entonces, de todos los encuestados, el 14% estaba haciendo este control de virus, pero bueno, este número debería crecer y crecer más. Y ya para cerrar, ya estoy al borde de los tiempos, quiero consultarles cuáles son los problemas con los que ustedes se encuentran, ¿sí?, relacionados con seguridad. No pueden elegir más de uno, tienen problemas con los reportes de autoría o con el gran volumen de conexiones con otras plataformas, tienen problemas de cumplimiento de regulaciones, usuarios muy permisivos, ¿no? Quizás algunos elijan los 5, quizás algunos elijan alguno, les doy tiempo para que respondan. Este es una buena métrica que ahora voy a compartir con ustedes cuando cierre el sondeo, para ver cuál es digamos, el desafío que tenemos quienes estamos en esta plataforma y las exigencias que se nos plantean, ¿sí? Entonces, veo que están contestando.
1, 2, 3, cierro la encuesta y la comparto. ¿Sí? Así que ahí ustedes están viendo. Fíjense que todos los ítems tienen más del 33%. ¿Sí? Y el más fuerte, curiosamente, es la justificación de inversión en seguridad. Y aquí les comento, el informe del Security Scan muchas veces es un gran apoyo para justificar. No es lo mismo ir uno ante un comité y decir, tenemos que mejorar el control de los accesos externos al IBMI, dicho así en palabras, a llevar un informe, ¿sí?, hecho por Help Systems, una empresa de mucho reconocimiento en el mercado, con la plataforma IBMI, basado en estándares, en este caso COVID, ¿no? Donde dice, esto me está diciendo que tengo un rojo en este aspecto, ¿no? Entonces, apoyarse con eso. ¿No? Y después, bueno, cumplimiento de regulaciones, el 50%, el 33% tienen usuarios con muchos privilegios, el 50% tiene muchas conexiones desde otras plataformas, por eso hay que cuidar las llaves y las puertas y las ventanas, y reportes de auditoría. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido esto. Y para cerrar, y les pido disculpas que me estoy yendo unos minutos, algunos consejos que les queremos dar nosotros como especialistas en IBMI. Primero, y es lo que ya les venía diciendo a lo largo de la charla de hoy, aseguren el perímetro usando exit points, ¿sí? Aseguren las puertas, aseguren las ventanas. Es lo primero que hay que controlar si es que aún no lo hacen. Segundo, cuiden, digamos, el acceso a los datos. Si tienen desorden en la seguridad de las bibliotecas en general, pongan foco en las bibliotecas de datos, ¿sí? Fíjense en los distintos métodos de acceso que tienen los usuarios para llegar a los datos, ¿sí? Más allá de las aplicaciones. Olviden las aplicaciones por un momento. Limiten el acceso al IFS. ¿Sí? El IFS es un recurso muy bueno, pero que tiene que estar disponible para quienes lo consideren necesario, ¿sí? Y si usan el IFS, que no está, es algo muy bueno, no es algo malo, escaneen el IFS, ¿sí? Hay veces que, por ejemplo, si utilizas aplicaciones con Java, el IFS es un prerequisito, ¿no? Donde no se puede eliminar. Hay aplicaciones de terceros que usan el IFS y mucho. Dejémoslo abierto, es una función necesaria y excelente, escaneémosla, controlémosla. Revisen los valores del sistema relacionados a seguridad, bueno, el Code Security y todos los demás que hay asociados, ¿sí? Y analicen el porqué de cada valor y eventualmente su impacto de cambio. En nuestra página pueden encontrar un documento que se llama Compliance Guide, donde da consejos de recomendación de qué valor debe tener cada uno de los valores del sistema. Y eso está consensuado con IBM y nosotros. Endurezcan las políticas de acceso de los usuarios, no sean laxos, que tengan estrictamente lo que tienen que tener. A veces no es fácil decirlo, pero es difícil de implementarlo, pero bueno, no deja de ser una recomendación. Y hay una creciente conciencia de la necesidad de la seguridad, y ni hablar ahora con tanta exigencia de trabajo remoto, donde se pone más y más en evidencia la necesidad de tener un entorno de trabajo seguro. Así que aprovechemos este momento para mejorar todo lo que tengamos que mejorar en nuestro ambiente del IBMI. Así que nosotros claramente les damos un consejo claro de activemos con la seguridad, y nuestra propuesta es bien concreta, ¿sí? Solicítenos un security scan, lo hacemos 5 minutos, es no intrusivo, tenemos una charla, compartimos opinión y les queda ese documento para ustedes, ¿sí? Resuelvan los cabos sueltos. Hay cosas muy fáciles por resolver, contraseñas por defecto, cuentas inactivas. Hay muchas mejoras fáciles de hacer y que nos acercan a un esquema de seguridad más confiable. Revisen las configuraciones de los perfiles de usuario, contraseñas, capacidades limitadas, los permisos, ¿sí? Hagan pruebas de intrusión por ustedes mismos, ¿sí?
como si quisiesen hacer un penetration test, pero pónganse como si fuesen un usuario final y se sientan en un escritorio de un usuario final con un perfil de usuario similar al de un usuario final con los mismos permisos e intenten FTPs o DBCs, abran el Excel, intenten conectarse y experimenten qué posibilidades tiene, empíricas, tiene un usuario final con los permisos que tiene hoy. Y bueno, y evalúen la automatización, ¿sí? Manejar la seguridad a mano es muy costoso. O si uno lo hace, no es tarea de única, la seguridad no es tarea de una cabeza, hay que mantenerla, ¿no? Y muchas veces, si no nos ayudamos de herramientas, es difícil. Así que bueno, los invitamos al Security Scan claramente. Tenemos información muy valiosa en nuestra página. Carol Woodbury forma parte de nuestro equipo, es una especialista en IBMI histórica, ha trabajado en la definición de la arquitectura de la seguridad del IBMI, tiene publicaciones en nuestra página, tiene este libro que es fantástico, ¿sí? Así que bueno, los invitamos a que recorran un poco esos blogs y esa información. Vamos a compartir con ustedes, después de este webinar, el documento de este estudio, más allá de la grabación, o entran a nuestra página y lo descargan, como quieran. Y ahora voy a mirar así rápidamente el panel de preguntas, que probablemente haya algunas que trataré de contestar, ¿sí? Me preguntan por la versión del sistema operativo para realizar el scan. No hay límite, o sea, tenemos versiones de scan para todas las versiones del sistema operativo que hemos ido archivando. Decinos qué versión tenés y usaremos el security scan adecuado. Bueno, les pido disculpas porque me extendí 7 minutos. Si hay preguntas que no puedo responder, me tomaré el compromiso de responderlas por escrito. Les agradezco el tiempo que nos han dedicado. Ya van a recibir toda la información post-webinar. Y quienes quieran realizar el scan, simplemente decirnos y lo haremos. Muchísimas gracias y hasta nuestro próximo webinar.